sé que muchas personas, no soy el único, luchan con las emociones. Un día nos sentimos bien, al rato nos sentimos mal, un día nos miramos al espejo y nos vemos en forma, nos vemos espectaculares, el día siguiente nos vemos gordos, nos vemos viejos, luego nos vemos jóvenes y así vamos. Un día te sientes el éxito y al otro día te sientes el fracaso. Y lo que sientes te dirige y te lleva. La percepción también. Vemos un día cómo nuestra opinión acerca de algo va cambiando de una manera impresionante. Yo entré a la universidad pensando que la universidad iba a ser mi mejor decisión y que luego de la universidad, listo, millonario. Y resulta que, bueno, la historia es otra. El caso es que más adelante cambias y dices, no, vamos a hacer negocios. Luego dices, no, voy a volver al empleo. No, luego voy a ser independiente, autónomo. Y así vas cambiando en función de tu percepción, en función de la economía, en función de las noticias, en función de lo que vas escuchando. Tu percepción también dirige tu vida. Entonces, muchas personas son dirigidas por las emociones o por las sensaciones y por la percepción. Sin embargo, entiendo que inicialmente no se suponía que fuera así. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los llamó, puso a Adán frente a los animales y lo llamó a nombrar a los animales. Le dio una orden que Adán obedeció. Adán no discutió con Dios. Él no se puso a decir, no, Señor, yo quería nombrar los planetas y tú me pones a nombrar los animalitos, que yo no quería eso. No vemos a Adán discutiendo con Dios. Adán obedeció. Y se suponía que ese era el orden, ¿verdad? Que obedeciéramos lo que Dios decía, porque su voluntad es perfecta, solamente Él conoce el fin desde el principio, es la única voluntad que no tiene nada que ver con lo que está pasando, con nuestra percepción ni con las emociones. Dios es bueno, Dios es eterno y Dios es sabio como ningún otro. ¿Cómo no seguir su voluntad? Sería lo lógico seguir su voluntad. Sin embargo, vemos cómo, lamentablemente, cuando la serpiente tienta a Eva, la tienta de una manera que ella cae en la trampa. Tengo toda una comprensión acerca de ese tema, pero no voy a ir por allí. Pero vemos cómo ella cae en la trampa y Adán y Eva pasan de vivir por la palabra de Dios a vivir por las sensaciones. Vamos a ir al primer pasaje que envié, Génesis 3, del 6 al 8. Como dije, antes vivían por lo que Dios decía. Dios creó el planeta, el universo, todo lo creó por su palabra. Y lo que Él decía se hacía. Y la voluntad de los seres humanos hasta ese momento estaba acorde a la de Dios. Pero aquí vemos que después de escuchar a la serpiente, dice el versículo 6, y vio la mujer, Reina Valera 60, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó fruto y comió. Dio también a su marido, el cual comió con ella. Fíjense que dice que ella vio, ella tocó, ella probó, todos los sentidos se involucraron y el oído se involucró cuando escuchó a la serpiente. Todos los sentidos se involucraron. Y luego en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, percibieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, en función de lo que percibieron, hicieron. Ya no es lo que Dios dice, ahora es lo que ellos perciben. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. No lo tenemos allí, pero el versículo 10. En el versículo 10 vemos como el Señor llama a Adán y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces, ya no es lo que tú dices, sino que ahora es lo que yo percibo y lo que yo siento. Dice, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, por lo que percibo, me cubro. Por lo que siento, me escondo. Entonces, ya no es el reino de la palabra. Ahora lo que gobierna la humanidad es el reino de las sensaciones. Esto me parece que lo hablaron hace poco. Amén. Estoy reforzando. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis acá? Porque personalmente
yo viví este infierno. Comprendemos que una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor no tiene otra manera de vivir. Una persona que no ha tenido un encuentro con Dios solamente puede vivir por lo que siente y por lo que percibe. Así vemos al mundo. Salen las noticias, la gente toma decisiones. Dicen que se viene una crisis y las bolsas de valores caen. Dicen que viene una pandemia, todo el mundo empieza a comprar máscara, bueno, y papel toalé. Y hacen un montón de cosas. Pero se supone que ya una vez hemos tenido un encuentro con Dios, ya no deberíamos vivir por lo que sentimos y por lo que percibimos. Una vez hemos tenido un encuentro con Dios, deberíamos vivir por la palabra. Mi historia comienza cuando yo tenía 5 años de edad. A esa época yo vivía en Venezuela, soy venezolano, tengo 10 años viviendo en Canadá, pero en la infancia estaba yo en Venezuela y desde los 5 años de edad, quiero saber, ¿hay niños acá en la sala? No. Ahí sí. ¿Cuántos? Uno solo. ¿No quieres ir a pasear, jugar en el teléfono un ratico atrás? Sería bueno. A los 5 años empiezo a experimentar abuso sexual. El abuso sexual tiene 2 variantes, hay muchas más variantes, pero hay 2 puntos que son bastante fuertes. Y es que existe el abuso sexual violento, que produce que el niño genere cambios en su comportamiento, el niño comienza a orinarse en la cama, comienza a callarse, no come, ves un cambio en el comportamiento del niño. ¿Por qué? Porque fue agredido violentamente. Pero hay otro tipo de abuso que no es igual, que es el abuso persuasivo por medio de juegos. Cuando tú eres abusado por medio de juegos, ese tipo de abuso te hace pensar que tú eres el responsable, y eso es lo que yo empecé a vivir a los 5 años. Desde los 5 hasta los 12 años fui abusado por medio de juegos, por medio de manipulación y persuasión. Te hacían pensar que estaba normal mostrar tus lunares porque la otra persona tenía lunares y quería ver los lunares. Como tú no tienes conocimiento de nada, pues tú te muestras. Al mismo tiempo te decían, mira, si te botaste el agua encima, yo te seco, y te secan en tus partes y tú pues piensas que es normal. Y luego empiezan a tocarte y luego empiezan a estimularte, y en ese momento tú empiezas a disfrutar lo que estás sintiendo porque es un juego, es una persuasión. Cuando ya la persona sabe que te ancló allí en el placer, entonces va a otros niveles de abuso mucho más profundo. Yo podría decir que no hay manera de medir el daño que el abuso sexual puede crear en una persona, es extremo. Sin embargo, como niño pues tú no lo sabes. Recuerdo que experimenté eso no solamente con un hombre, fueron 4 varones que me abusaron. Aparte de eso, comienzo yo mismo a experimentar con los amiguitos del vecindario. Entonces podríamos decir que desde muy pequeño mi vida sexual fue muy intensa, y de hecho el despertar fue eso, desde los 5 años. Por allí como a los 7 ocurre algo también, y es que mis papás se estaban divorciando y mi papá tenía meses sin venir a la casa. Cuando él viene en una oportunidad, yo recuerdo que yo corro para darle un beso, para saludarlo, y cuando me acerco a su mejilla, él me frena y él me dice, los hombres no se besan. Y yo me quedo así, yo digo, pero ya yo me beso con hombres. Digo, entonces yo no soy tan hombre. Y eso empezaba a entrar en mi mente, esas mentiras comenzaban a entrar allí. A los 12 años ocurre otro episodio con mi papá, que por cierto hoy día la relación con mi papá es espectacular. Él tuvo un encuentro con el Señor, nos la llevamos de maravillas, me olvidé decir eso. Sin embargo, en ese momento yo lo odiaba. Y recuerdo que por ahí como a los 12 años ocurre que estoy con él en un sitio y alguien se acerca a él y mirándome a los ojos le dice a mi papá, este es tu hijo, el que tiene cara de maricón. Cuando él dice eso, yo espero que mi papá me defienda, yo espero que él tome el lugar y que diga algo, pero mi papá no hace nada. Él me ve y mira al hombre y me dice, respóndele, dile algo. Y yo no puedo responder porque en esa época uno no le respondía a los adultos. Hoy día la adolescencia es otra cosa. Pero en esa época uno no le respondía a los adultos. Y yo dije, pero ¿cómo mi papá no me va a defender? Cuando vamos en el coche, él me vuelve a preguntar, ¿por qué no dijiste nada? Y yo dentro de mí yo decía, tú piensas que yo soy homosexual. Si eso es lo que tú piensas, entonces prepárate, porque vas a ver al más homosexual que hayas visto jamás en tu vida. Ese día se la juré. Ese día dije, aquí fue. Al mismo tiempo tenemos que añadirle a esa escena que mi mamá era la directora del colegio donde nosotros estudiábamos y era un colegio militar. Entonces se puede imaginar,
militar en la casa, militar en el colegio. Yo sentía que yo para mi mamá no era suficiente. Al mismo tiempo, por causa del abuso, yo me sentía diferente. Yo veía que a los niños, cuando jugaban entre ellos, pues yo veía que no hacían los juegos que yo hacía. Más adelante, por ahí como a los 12 años, también veo que los niños están interesados por las niñas, pero yo me interesaba por mis amiguitos, no por ellas. Recuerdo también que por allí a los 12, 13 años también descubro que tengo la capacidad de ver a otro hombre a los ojos y con una o dos miradas yo puedo reconocer que este hombre tiene atracción por mí. Y era una o dos miradas sin una conversación y nos podíamos ir a la cama. Y yo digo, wow, tengo un superpoder. Hoy entiendo que no es un superpoder. Pero bueno, yo decía, tengo un superpoder, tengo este discernimiento especial. Y recuerdo que lo puse en práctica y empiezo a vivir una vida promiscua desde los 12, 13 años. Tanto así que a los 15, cuando alguien me ofrece dinero a cambio del favor sexual, yo digo, pero es que aparte puedes recibir dinero. O sea, me gusta lo que siento, tengo el superpoder y aparte puedo recibir dinero. Esto es un negocio. Allí en ese negocio comencé a prostituirme. Y comencé a prostituirme con hombres porque era lo que conocía, era lo que entendía y era lo que me gustaba. Sin embargo, hasta esa fecha yo había vivido mucho rechazo dentro de mi familia, dentro de la escuela, entre los vecinos también. Se burlaban de mí, me decían que yo era una mamita, que yo era del otro lado. Yo no entendía al principio, pero luego sí comencé a comprender. Mi hermano, hay una canción latina, una salsa que dice, Simón, 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 árbol que nace torcido su tronco jamás endereza. ¿Quién conoce la canción? Ok. Imagínate que tu hermano mayor te la diga todo el tiempo. Y me decía, Simón, Simón, y me daba mucha rabia. Mis vecinos se burlaban y me pegaban a veces porque sabían que yo era muy frágil. Y en la escuela pues también, habían quienes eran agresivos y buscaban agredirme solo por el hecho de que yo era más sensible o amanerado. Todo este rechazo se siente muy mal en el corazón. Tú sientes que no perteneces ni a tu familia, ni al vecindario, ni perteneces a ningún lado. Pero en ese momento, por ahí como a los 15 años, yo descubro algo que viene a traer reposo a mi corazón. Descubrí la comunidad LGBT. ¿Por qué trajo reposo al corazón? Porque en ese momento yo descubro a un grupo que me dice, Carlos, acá eres bienvenido, acá eres recibido, nosotros te celebramos, tú puedes hacer aquí, puedes ser como tú quieras o como tú te sientas que tú eres. Tú sientes que te gustan los hombres, eres homosexual, pues bienvenido. Ese eres tú, aquí te celebramos y te respetamos. Y yo dije, wow, no puede ser, o sea, no soy el único. Hay todo un grupo de gente que vive así. Allí, en ese sentido de pertenencia, nace por primera vez el orgullo LGBT. Por eso yo entiendo cuando la gente va a las marchas a celebrar su identidad porque piensan que son lo que sienten. Y están celebrando su identidad. Y yo en ese momento descubro que me puedo reconocer en función de lo que siento. Hasta ese momento estoy viviendo por lo que siento. En función de lo que sentía, vivía. Sin embargo, allí descubro que aún dentro de la comunidad LGBT habían categorías. Estaban los más machitos que no se les notaba nada y estábamos los otros que éramos más amanerados y se nos notaban las plumas cuando caían. Y recuerdo que me decían, tú eres fuerte, tú eres tal. Y de una u otra manera también me empiezan a como discriminar por causa de que soy amanerado. Entonces, aún dentro de la comunidad es como que yo paso a la categoría más baja. Así lo sentía. Yo no entendía por qué, entonces dije, bueno, parece que aquí también hay este tema de los niveles. Recuerdo que finalmente decido asumirme cuando descubro las discotecas de ambiente gay y disfruto en ese mundo. Yo digo, ok, me tengo que asumir porque esto es lo que soy. Soy homosexual porque esto es lo que siento. Y hablo con mi familia para aprovechar y salir del closet. Cuando le dije a mi hermana, a Carla, le dije, Carla, mira, te quiero contar algo. Quiero contarte lo que pasó en la infancia para que tú me ayudes a proteger a los niños de la familia para que no vivan lo mismo, pero al mismo tiempo quiero informarte que soy homosexual. Cuando yo le dije esto a mi hermana quedó impactada, porque ella dijo, la persona que te abusó, o uno de los abusadores también intentó abusarme a mí, pero yo me defendí, pero no me expuse, no dije lo que pasó, y porque no lo dije, vino contra ti. Ella se sintió muy culpable. Ella habló con mi mamá también me confronta, y cuando mi mamá me confronta me dice, hijo, ¿y si nunca hubieras sido abusado sexualmente en la infancia? ¿Serías homosexual? Yo nunca me había hecho la pregunta, pero el hecho de
de escuchar esa pregunta por primera vez, yo digo, wow, pudiera ser que quizás si yo no hubiese sido abusado, yo nunca hubiese estado con esta atracción hacia los hombres. Allí como que se me prendió ese bombillo de la duda. Recuerdo que me llevan al psicólogo para tratar el tema del abuso y la psicóloga me hace otra pregunta o una frase que me impacta también. Ella dice, Carlos, sería interesante que tu vida no fuera el resultado de lo que otra persona decidió por ti. Muchos hemos estado viviendo consecuencias de lo que otra persona decidió por nosotros. Y no es justo. Y ahí dije yo, ok, no es justo tampoco que yo ahora dirija mi vida en función de lo que otra persona decidió. Y es por eso que en ese momento nace en mí el deseo de cambiar. Era ateo, no conocía de Dios, no me importaba Dios, la Biblia era una burla, así que eso no tenía nada que ver con eso. Esto nació de la pura lógica de decir, soy el producto de lo que otra persona decidió y no quiero serlo. Yo recuerdo que los que me abusaban de una u otra manera me hacían pensar que yo existía solamente para darle placer a los hombres. Y yo en ese momento dije, no, yo no voy a hacer eso, a partir de ahora quiero cambiar, y si no quiero ser homosexual, tengo que hacerme, ¿qué cosa? Heterosexual. Eso es lo que yo pensaba. Yo dije, la dirección es cambiar de la homosexualidad a la heterosexualidad. El problema es que a mí no me gustaban las mujeres, ni un poquito. Yo siempre le he dicho, para mí una mujer y una silla era lo mismo, ahí no había nada, nada. Ni atracción, ni deseo, ni nada. Yo podía reconocer que una mujer era bonita, pero imaginarme en intimidad con una mujer me daba asco. Ni siquiera es que no me gustaba, me daba asco. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo voy a hacer para cambiar? ¿Cómo hago para cambiar? Recuerdo que me decido lanzarme con una muchacha, tenía que pensar en hombres para funcionar. Luego, cuando terminaba de estar con ella, me iba con los hombres porque lo único que yo sentía era el deseo por los hombres, pero cuando estoy con hombres digo, bueno, pero si no hubiese sido abusado tampoco estaría acá. Entonces voy con la muchacha, pero tengo que pensar en los hombres. Era un infierno, porque era un adicto al sexo y a la pornografía homosexual y ya no tenía paz en el corazón con respecto a mi adicción. Ya no disfrutaba de lo que estaba haciendo. Recuerdo que en ese momento, en ese tumulto de cosas, un día voy con esta muchacha que nos hicimos novios, la pobrecita no sabía que yo le montaba los cuernos con hombres. Nos hicimos novios y fuimos un día al cine. Allí en el cine, todas las películas que estaban en la cartelera las habíamos visto, salvo una, la que se estaba estrenando ese día. En la época no había redes sociales, la información no rodaba como hoy día, así que yo no sabía nada. Sin embargo, yo me acerco a la taquilla, voy a comprar los tickets y en eso la persona que me los va a vender me dice que están vendidos 5 días en adelanto. Y dije, wow, yo nunca he visto una película que esté vendida 5 días en anticipación. Y recuerdo que alguien se me acerca y me dice, mira, yo tengo tickets para la función que comienza ahora, ¿los quieres? Y yo le digo, pues sí. Y cuando se los compro, el muchacho me dice, ¿ustedes son cristianos? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y la que era mi novia le dice, no, somos católicos. Y yo digo, somos católicos. Yo no sabía nada, ni que era cristiano, ni que era católico. La película que íbamos a ver, por el título, yo pensaba que era una película de las pasiones de un hombre por sus mujeres. Porque mi único significado de pasión era pasión sexual. Y resulta que la película que íbamos a ver era la pasión de Cristo. Era la pasión de Cristo, sí, por su mujer, por nosotros, por la iglesia, amén. Esa fue la pasión de Él por su mujer, por nosotros, amén. Sin embargo, bueno, entro en toda mi ignorancia a la película, la única fila que estaba disponible era adelante, me siento allí e imagínense ustedes, yo veo ese espectáculo delante de mis ojos allí en primera fila y sin que nadie me explique, yo comprendo que Jesús había hecho eso por mí, que Él me quería dar una nueva vida y ya yo quería una nueva vida, sin que nadie me lo explicara. Yo salgo de allí como la mujer samaritana, diciéndole a todo el mundo, tienen que ver esa película, algo tiene esa película, ese hombre que sale en esa película. La mujer samaritana no entendía bien, pero ella decía, es que ese hombre. Y así andaba yo diciendo a todo el mundo, tienen que ver esa película, algo tiene esa película. Recuerdo que en un momento dado hablo con una vecina y le digo a la señora que ella vivía al frente de la casa, y yo le digo, Dulce, ¿viste la película? Esa película tiene algo, esa película es Jesús que hizo esto y esto y lo otro. Y ella me dice, sí, Carlos, lo que viste en esa película es verdad, Él hizo eso por ti. Y dije, ¿qué? Cuéntame más. Nadie hasta ese momento me había dicho que era verdad. Y esa mujer en 3 horas me llevó de Génesis al Apocalipsis mostrándome a Jesús a toda la Biblia. Fue impresionante. Quiero añadir algo aquí que no cuento casi nunca. Resulta que yo estoy ahí frente a ella, eran las 2 de la mañana más o menos, y
yo me doy cuenta que mientras estamos hablando, resulta que yo soy alérgico a las picadas de hormigas. Cuando las hormigas me pican, se me hacen unas rosetas grandísimas. Y yo estoy con mis zapatos, estoy en pantalones, y ella está descalza porque ella estaba paseando a sus perritos. Y resulta que yo empiezo a sentir cómo las hormigas suben en mis piernas y me están picando y se me están haciendo las rosetas. Y yo le digo, Dulce, mira las hormigas, me están picando. Y ella me toca así como la burbuja que tengo bajo el pantalón. Y ella me dice, Carlos, ¿pero qué hormigas si yo estoy descalza? Y yo dije, pues no sé. Sigo hablando con ella. Y ella tenía 3 perritos poodle. ¿Quién ha tenido poodle? Los caniche. Unos perros escandalosos, horribles. Y tengo uno de paso. Bueno, el caso es que ella tiene 3 perritos y yo estoy frente a ella y los perritos están detrás de ella mirando hacia el fondo y comienzan a ladrar. Y yo veo, siendo supuestamente ateo, yo veo cómo sombras comienzan a moverse de un árbol a otro. Y yo dije, ustedes lo que no quieren es que yo escuche lo que ella me está diciendo. Aquí me voy a quedar. Y decido quedarme. Y hablamos y hablamos y hablamos. Y recuerdo que ella me dice, ahora ve a tu cuarto y ora, porque Él te escucha. Y yo dije, ok. Y me voy al cuarto, empiezo a orar y no siento nada. Al día siguiente yo le pregunto, Dulce, cuéntame más. Y ella me dice, bueno, cuando tú entiendas, me gustaría colocar en pantalla Juan 10:30. Ella me dice, cuando tú entiendas que el Padre y Jesús son el mismo, son uno, que el Padre y Jesús son uno, no son el mismo, que el Padre y Jesús son uno, ese día vas a comprender algo. Y yo dije, ok. Y yo vengo a los días a la casa de ella y le digo, Dulce, son el mismo, porque solamente un padre puede hacer eso por sus hijos, porque Jesús murió por nosotros, pero Dios, él es Dios, entonces es el mismo. Y en eso abro mi Biblia y caigo en este versículo. Yo y el Padre, uno somos. Allí tuve mi encuentro con el Señor, mi mente se abrió, la Biblia cobra sentido y tengo mi nuevo nacimiento. Amén. ¿Quién después de un encuentro con Dios la vida les es transformada? Amén. Después de un encuentro con Dios la vida nos transforma, ¿sí o no? Bueno, no fue mi caso. Tuve un encuentro con Dios y la vida se me puso peor. ¿Por qué? Porque lamentablemente hasta ese momento que veo la película y que me empieza a enseñar ella la palabra, yo estoy deleitándome en todo lo que Dios hizo por mí. Las buenas nuevas de salvación son acerca de lo que Dios hizo por la humanidad. Sin embargo, ella me lleva a su iglesia y lamentablemente en la iglesia todo se enfoca en lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. Y ya no comprendo, pero muy fácilmente comienzo a cambiar la posición de lo que Dios hizo por mí para enfocarme en lo que yo ahora tengo que hacer por Él. Tengo que ser santo, tengo que dejar el pecado, tengo que hacer las cosas correctamente, tengo que portarme bien, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y lamentablemente, mientras más me daban mandamientos, más se exacerbaba en mí el deseo de pecar y yo no comprendía. 1 Corintios 15:56, que no lo pasé, 1 Corintios 15:56 lo dice de forma muy clara. El poder del pecado se encuentra en el mandamiento, en la ley. Mientras más me daban mandamientos, más se despertaba el pecado en mí y yo no entendía. Entonces yo me acuerdo que yo me acerco al pastor y le digo, pastor, mire, yo no sé qué es lo que tengo que hacer, pero a mí me gustan los hombres, no quiero que me gusten. Ya yo quería cambiar de todos modos antes de ser cristiano. En esta posición estoy adicto a la pornografía, estoy adicto a la masturbación, estoy adicto a los encuentros sexuales. Me acuesto con una muchacha pero pienso en hombres, miento, también he robado, también hago esto, hago lo otro. ¿Qué tengo que hacer? Y el pobre pastor pues él ni sabía qué hacer conmigo. Él me decía, bueno hijo, tienes que dejar de hacer todo eso es todo pecado. Y yo le digo, ¿y qué se supone? ¿Cómo se hace? ¿Cómo dejo de pecar? Él me decía, bueno, obedece la palabra. Eso es el cristianismo, obedecer y luchar contra el pecado. Y yo digo, bueno, ok, si se supone que es eso, pues vamos a hacerlo. Error. Mientras más yo luchaba por no pecar, más pecaba y más pecaba y más pecaba. Fíjense que ya no estoy en la etapa donde me identifico por lo que siento y por lo que percibo, sino que ahora me identifico en una posición de alguien que lucha contra lo que siente. Ya no vivo por lo que siento, ahora lucho contra lo que siento. Y caigo en esa posición de lucha interminable. Y parecía que mientras más yo le pedía a Dios que me cambiara, que yo quería cambiar, que yo no quería ser homosexual, porque ahora yo entendía lo que decía la Biblia, por favor cámbiame Señor. Y el pastor me decía, la oración persistente del justo tiene poder. Y entonces yo decía, Señor, cámbiame. Más le pedía yo a Dios que me cambiara, más me gustaban los hombres. Yo decía, pero bueno, es que todo va como al revés todo. Y él me decía, bueno Carlos, tienes que seguir luchando, esa es la vida cristiana, la lucha. ¿Contra qué? Contra la naturaleza pecaminosa. Y yo decía, bueno, entonces lucharé contra la naturaleza pecaminosa. No entiendo
Porque yo sé que un perro ladra por naturaleza, un pez nada por naturaleza, y un pecador peca es la naturaleza. Entonces, si esa es mi naturaleza pecaminosa, pues seguiré pecando, aunque tengo que luchar. ¿Es eso la vida cristiana? Y él me decía, sí, eso es la vida cristiana. Y yo dije, bueno, viviré esta vida miserable cristiana. Será así. Y así me enfoqué. Y recuerdo que él me dice, mira, hay unas terapias que te pueden ayudar para pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad. Y yo dije, ok, vamos a tomarlas para ayudar a Dios, porque muchas veces intentamos ayudar a Dios, ¿cierto? Le echamos una mano a Dios, como que Él la necesita. Recuerdo que voy a estas terapias y en la terapia el facilitador me dice, bueno, Carlos, es evidente que lo que estás viviendo es producto de lo que te pasó en la infancia. El abuso sexual, tu papá te rechazaba, tu mamá era muy estricta, todo eso junto hace que hoy día tú seas homosexual. Y yo le digo al hombre, mire, digamos que estoy de acuerdo contigo, que eso es así, que realmente mis raíces o la raíz de lo que estoy viendo es eso. Pero cómo entender las raíces cambia lo que yo siento. Yo lo que no quiero es sentir esta atracción. Yo lo que no quiero es estar atraído de un hombre cuando lo veo. ¿Cómo hago para cambiar eso? ¿Cómo hago para sencillamente no tener más este impulso sexual que tengo por los hombres? Porque entenderlo no me lo cambia, lo sigo teniendo. Y él me decía, bueno, Carlos, tienes que obedecer. Y yo, ok, volvemos a la casilla 1, donde tengo que obedecer y no puedo. Él me decía, Carlos, quizás tú necesitas hacer las cosas diferentes, quizás tú necesitas conectar con hombres de una forma no sexual, quizás necesitas ir a jugar fútbol con hombres que no sean homosexuales, voy a jugar fútbol con hombres de la iglesia. Y decía, esta persona no me entiende nada. O sea, tú me estás mandando a jugar fútbol con hombres que están semidesnudos, chocando sus cuerpos sudados y que después vamos a ir a los vestuarios. O sea, tú no entiendes nada de lo que yo vivo en mi mente. Y bueno, yo salía de la terapia de conversión solamente convencido de cuán homosexual yo era y frustrado, porque yo no quiero sentir esto. Y sigo luchando y sigo leyendo información y sigo buscando material y sigo y continúo con mi lucha. Recuerdo que nos ponían en unas terapias de grupo, entonces nos invitaban a compartir nuestras vivencias o nuestras situaciones. Y lo único que mi mente pensaba era cómo obtener el número de teléfono de esos muchachos, porque yo quería lo mismo. Y decía, ellos están en la misma cosa, o sea, ¿cómo hago para acostarme con ellos? Era horrible, era un tema espantoso lo que yo luchaba por dentro. No me podía aceptar porque ahora comprendía lo que la palabra decía y creía en la palabra y no podía cambiar a pesar de mucho intentarlo. Ahí en ese limbo me encontraba. Así pasé 3 años en esta iglesia, hasta que un día ocurre una tragedia. Mi hermana Carla muere en un accidente trágico y yo en ese momento me molesto con Dios. Y yo recuerdo que yo le dije a Dios algo así, ¿sabes? Tú dices que eres bueno, pero realmente no lo eres tanto. Porque si fueras bueno me hubieses protegido del abuso sexual en la infancia, me hubieses protegido que mi papá no se divorciaran, hubieses protegido a mi hermana de este accidente y me hubieses cambiado. Definitivamente, bueno, no eres. ¿Sabes qué? Yo me voy. Y me fui a la iglesia molesto. Yo no sé si alguien ha estado molesto con Dios, pero yo me fui molesto y se lo dije. Y como me fui molesto le dije, ¿y qué es lo que te molesta el pecado? Bueno, aquí te van 2 tandas. Y me voy todavía más abajo en el desenfreno sexual. Como si que el pecado le fuera a hacer mal a él. ¿Eh? Y yo me voy ahí en el desenfreno sexual. Y en ese nivel de duelo y depresión y todo junto, conozco a un muchacho que está en la misma posición que yo. Él también había sido abusado, él también estaba en terapia, él también quería cambiar, solo que no era cristiano. Y yo le digo, bueno, vamos a estar juntos y vamos a salir de esto juntos y comenzamos una relación. Y yo dije, ni loco le hablo de Jesús, porque si se convierte me deja. Entonces yo dije, no le voy a hablar de Jesús. Bueno, finalmente a los meses le hablé de Jesús, el hombre se convierte. Y yo dije, ay, bueno, voy con el pastor, el mismo pastor, y dije, pastor, mire, aquí estoy de vuelta. La misma situación, todo es igual, solo que ahora tengo novio. El pastor decía, bueno, hijo, tienen que separarse, porque eso no es de Dios. Y yo, ok, bueno, nos separamos. Nos separamos 3 días. Y después de eso no pudimos, porque nos amábamos entendiendo el concepto de amor, que para una persona que no conoce a Dios y que para él sí, el amor es un helado, un helado de vainilla, se come 2 helados de vainilla y tiene una doble porción de amor. Porque vas a vivir en el nivel de la revelación que tienes acerca del amor. Y en ese momento para mí el amor era ese hombre. Entonces volvemos después de 3 días y nos mantuvimos juntos durante 7 años. 7 años yendo a la iglesia. Nos cambiamos de iglesia, nos fuimos a una iglesia como de 5,000 miembros porque entrábamos y salíamos y nadie sabía quiénes éramos. Y yo recuerdo que yo decía en mi mente, bueno, vengo todos los domingos, oro, doy el diezmo, tengo un solo novio, algo de esto le debe agradar a Dios. Porque yo intentaba agradar a Dios, era mi misión, era agradar a Dios. Pero no sabía qué hacer con lo que sentía.
Lo que sentía era demasiado fuerte. Parecía que cuando llegaba la tentación, diciéndome como, mire, ¿y cómo se sentirá estar con tal? Y yo decía, no, y bueno, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y empiezas a pensar y la imaginación vuela. Y entonces después ya mordiste el anzuelo en tu mente, terminas cayendo y dices, pero ¿por qué caí? Y nuevamente, y así era sin parar. La pornografía era igual, me llegaba el pensamiento, ¿y qué tal si hay algo nuevo? Y empezaba, entonces decía, no quiero. Después entraba, me imaginaba, empezaba a ver, no podía parar, la imaginación iba más rápido y seguía y seguía y seguía, y así todas las noches. Habían días que pasaba hasta 8 horas consumiendo pornografía. Había días que faltaba el trabajo para consumir pornografía. Había días que decía mi jefe, estoy haciendo reportes, pero estaba viendo pornografía. Perdí un trabajo por causa de pornografía. Mi adicción a la pornografía era extrema. Y allí en esa posición, recuerdo que decidimos mudarnos de país, nos fuimos a Canadá, y cuando estamos en Canadá, la relación se deteriora con este muchacho, y él un día me dice, mira Carlos, yo creo que ya hemos luchado demasiado con este tema. Yo tenía 11 años en la iglesia luchando, no 11 días, no 11 semanas, 11 años, más de una década, luchando por cambiar lo que sentía. Y él me dice, Carlos, yo creo que ya es hora de que nos aceptemos, y qué tal si nos casamos. Cuando él me propone que nos casemos, yo le digo, no, pero tú estás loco, somos cristianos, ¿cómo nos vamos a casar? Y él me dice, bueno, si no, entonces déjame libre y terminemos la relación. Y yo le dije, ok, terminamos la relación. Me dolió muchísimo. Y de hecho, él estaba tan dolido que inmediatamente se buscó un novio, y eso me hizo más daño todavía. Pero ahí dije yo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de luchar, estoy cansado de batallar contra este tema. Definitivamente yo creo que necesito conocer a Dios de una forma diferente. Necesito comprender quizás los textos bíblicos de una manera diferente. Y me voy a internet para buscar a Dios y pongo cómo ser gay cristiano. Si todo iba mal, esta es la cereza del helado, ¿ok? En esa posición de buscar ser gay cristiano, caigo en la trampa, en la peor trampa que un ser humano puede caer, y es la de torcer la palabra para que se someta a lo que siento. Viví por lo que sentía, luché contra lo que sentía, y ahora caigo en la etapa de torcer la palabra para que se someta a lo que siento. Todo estaba regido por las sensaciones. Allí en esa posición consigo un montón de material que yo pensaba que era una luz en el camino, y resulta que era pura herejía, donde decían no, que David y Jonatán eran la primera pareja gay y que Dios afirmaba el matrimonio gay, que Jesús cuando sanó al servidor del centurión, el servidor era el amante del centurión y que Jesús estaba afirmando una pareja gay también allí. Que cuando dice que Juan se recostaba en el pecho de Jesús, eso mostraba que Juan era homosexual y que Jesús lo dejaba y lo recibía. O sea, unas cosas que tuercen la palabra de Dios solamente para que se sometan a lo que sientes. Hablan del amor de Dios, que Dios ama a todo el mundo. Y es verdad, Dios ama a todos sin condición y quiere que todos vengan a arrepentimiento. La parte de arrepentimiento esa se la saltaron. El caso es que Dios ama a todos, vengan todos, Dios ama a todos. Y allí en esa posición yo dije, bueno, se acabó, ya no lucho más con esto, a partir de ahora soy gay cristiano, ya no hay más closet, porque yo entraba y salía del closet con tanta frecuencia que ya el pobre closet tenía puerta giratoria. Yo decía, esto es lo que siento, pues salgo del closet. Pero es que la palabra dice, voy para adentro. Pero es que es lo que siento y salgo. Pero es que la palabra dice, voy para adentro. Yo lo digo muy cómico, ¿verdad? Pero era un infierno en mi mente. Y no había manera de poder hacer una concordancia entre lo que la palabra dice y mi vida. Y parecía que nada funcionaba. Sin embargo, bueno, ahí dije, me acepto, gay cristiano, se acabó el closet, que todo el mundo me decía, Carlos, eso era un closet de cristal, porque eso se veía todo. Pero yo intentaba. El caso es que ahora entro en esta posición de gay cristiano y me hago un evangelista del gay cristianismo. Y empiezo a decirle a toda la gente, mira, existen unos textos que quizás fueron mal interpretados, que esto quiere decir esto y lo otro. Y empiezo a explicarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ni yo me lo creía. Y yo entonces trataba de repetirlo para decir yo me lo creía. Y así estuve un tiempo, pero yo decía luego, ¿cómo es posible que si supuestamente ahora conozco la verdad, de todos modos sigo depresivo, con pensamientos suicidas, adicto al porno, adicto a la masturbación, adicto a los encuentros sexuales, mal por dentro, con pensamientos oscuros acerca de mi vida? ¿Por qué si supuestamente conocí la verdad, mi vida no cambia? Recuerdo que en ese momento viajé a Perú y estando en Perú yo estaba alquilé un apartamento en un edificio de 20 pisos. Y yo recuerdo que iba al piso 20 y yo escuchaba una voz que me decía, lánzate, acaba con esto. Cuando vayas cayendo, pides perdón a Dios, Dios te perdona,
pero la gravedad no. Y ¡pum! Se acabó, pero te fuiste perdonado. Y dije, pues sí, hasta buen negocio es también. Yo decía, por lo menos. Qué absurdo, puros absurdos es lo que había en mi mente. Mi mente estaba gobernada por el mal y por la oscuridad y por las tinieblas en todo sentido. Allí en ese momento en Perú ocurre algo finalmente bueno, y es que tengo la oportunidad de conocer a una pareja quienes, tanto ella como él, no me estaban evangelizando, no me estaban discipulando, no conocían nada acerca de mí, pero su relación con Dios era tan profunda, tan íntima, que yo solamente por ver a Dios en ellos, yo quería conocer a Dios como ellos lo conocían. Tenían una relación con Dios tan fuerte que tú veías a Dios salírsele por los poros. Su evangelización era sin palabras. Era impresionante. Y yo decía, wow, Señor, me encantaría conocerte como ellos te conocen. Pero yo estoy muy lejos, pero me encantaría. Allí, en medio de la oscuridad, la luz que había en ellos, en Yubiris y en Leo, era tan fuerte que aún en la peor de los estados, su luz me alumbró. Por eso Dios nos llama a ser la luz del mundo. Porque realmente, como también lo aprendí del pastor Romo, él dice, nosotros somos la sal del mundo porque la sal produce sed. Cuando tu vida es sal, el otro va a querer tener lo que tú tienes. El otro va a querer esa agua que tú tienes. Allí estaba nuestra capacidad de impactar. Ellos me impactaron sin palabras. Recuerdo que vuelvo a Canadá, estando en mi peor estado, ya realmente pensando en suicidarme, consumo drogas por la primera vez en mi vida, nunca las había probado y entendí por qué la gente se hace adicta, porque yo probé y yo dije, wow, esto es espectacular, se te olvida todo, dame más. Y el muchacho me da más y yo le digo, wow, qué espectacular, si va el efecto, dame más. Y él me decía, no, calma, dame más. Yo quería librarme de lo que yo estaba viviendo en mi mente. Y allí me encontraba yo en esa posición, acostándome con gente que ni les supe el nombre, ni les vi la cara, un desastre. En ese momento yo me considero que yo era un despojo. Mal económicamente, mentalmente, sexualmente, todo estaba mal. Y recuerdo que allí, en ese estado máximo de pecado, cuando yo considero que estoy lo más lejos posible de Dios, ocurre algo. Y es que tengo la oportunidad de estar celebrando la reunión de fin de año en una casa de familia donde yo vivía, quienes realmente me daban una habitación ahí en su casa, y esa era una familia cristiana. Y ese día viene un invitado amigo de la familia, Luigi Muscarneri. Él viene a la casa y él y yo decidimos ponernos a hablar acerca de la fe, porque supuestamente yo soy cristiano, y estamos hablando allí acerca de la Biblia, cuando en un momento dado él me dice una frase que cambia mi futuro. Él me dice, Carlos, el problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. El problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor. A Jesús le hacemos Salvador por una oración. Señor, gracias, acepto tu salvación, acepto tu perdón, acepto lo que hiciste por mí. Pero el señorío no lo puedes aceptar por una oración. El señorío es por sumisión. El señorío es por obediencia. El señorío es cuando sometes tu mente a la de Él. Allí estaba el señorío, pero yo no lo sabía. Y hasta ese momento yo entendía que mi propio señorío era un desastre. Mi vida era un desastre y mi vida era la evidencia que mi señorío era lo peor. Que si esta era una empresa, yo tenía que ser despedido de esta empresa. Porque mi vida era un desastre. Y yo entendí que Dios me estaba diciendo, te quiero ayudar, pero no puedo. Porque el Señor de tu vida eres tú, no soy yo. Y yo me sentí tan amado en ese momento. Yo sentía que Dios me amaba a pesar de mi pecado, pero era yo mismo el que le resistía y no lo sabía. Recuerdo que a los días, todavía andando en otra de mis andanzas, salgo de casa de un hombre y yo me acuerdo que yo venía como decepcionado, porque yo decía, no puede ser que yo con este hombre quise estar durante tantos años, porque pasamos 7 años escribiéndonos por mensajes pensando que algún día nos íbamos a encontrar, finalmente nos encontramos en la misma ciudad y yo estoy con él. Y me doy cuenta que la realidad era muy por debajo de la imaginación, que mi imaginación me estaba vendiendo algo impresionante y que aquello pues era un chasco. Y yo salgo de allí diciendo, esto es más de lo mismo, esto es más de lo mismo. Y me acuerdo de la conversación que había tenido acerca de que Jesús era mi Salvador, pero no mi Señor. Y cuando voy camino al metro, en ese momento yo decido hacer una oración. Y yo digo, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Ya no me importa si me cambias o no me cambias. Si voy a ser gay, asexual, homosexual, heterosexual, pongo todo de lado. Quiero seguirte, conviértete en mi Señor.
Era primera vez en mi vida que yo le digo a Dios, no me importa lo que vaya a pasar conmigo, si me cambias o no, no es importante. Te quiero a ti por quien tú eres, no por lo que puedas hacer por mí. Mateo 16:25 lo dice claramente. El que quiera guardar su vida, o el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Resulta que todo el tiempo que yo me enfoqué en cambiar mi sexualidad, yo estaba enfocado en mi vida. Yo no buscaba al Señor Dios por quien Él era. Yo buscaba a Dios para que me cambiara. Yo buscaba a Dios para que me restaurara. Yo buscaba a Dios para que transformara mi vida. Mi Dios era mi propia vida. Cuando yo le digo a Él, ya no me importa si me cambias o no, quiero seguirte. Ayer era la primera vez que yo le digo, pongo mi vida a un lado, te quiero seguir a ti por quien tú eres. 3 días pasaron, solamente 3 días. Resulta que estoy en la casa donde yo vivía y ahí está la familia esta está escuchando unas prédicas y yo les consigo que son bien interesantes. Y digo, wow, me interesaría escucharlas. No eran prédicas acerca de tu propósito, tu destino, las finanzas del cielo, nada de eso. Eran prédicas acerca de la persona de Dios, de su persona, de su mente. Y yo dije, quiero conocer, quiero escuchar. Y me voy a la habitación y pongo la laptop y me pongo a escuchar una prédica. Yo no era un hombre que escuchaba ni 30 minutos de prédica. Y ahí me escuché una prédica, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas escuchando prédica. Yo no podía parar. Y decía, wow, qué impresionante. Yo no sabía eso, yo no sabía eso. ¿Por qué? Porque ahora estaba enfocado en Dios. Salmos 37:4 lo dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Yo todo el tiempo me enfoqué en los deseos de mi corazón. Era la primera vez que me enfocaba en Él. Me interesaba, era Él. Y recuerdo que escuchando las prédicas, el pastor dijo algo que quiero hacer una acotación. Esto es mi testimonio, esto no aplica para todo el mundo, esto fue lo que yo viví. Resulta que el pastor habla de 2 puntos interesantes. Él dice, bueno, Carlos, él no dice Carlos, pero que yo lo tomé personal. Él dice allí que había algo que se llamaba la alineación, que era alinear tu cuerpo, tu alma, el alma al espíritu. Y también habla más tarde acerca de la homosexualidad como un espíritu. Yo nunca había escuchado eso tampoco, porque en la iglesia donde estaba, eso no hablábamos nunca de espíritu. Y él habla de esto. Ya yo había pasado 7 años por psicólogo. ¿Qué voy a estar yo pensando que son espíritus? Y él dice allí que la homosexualidad era un espíritu. Y yo dije, bueno, yo nunca he escuchado eso, pero está interesante. El caso es que cuando me acuesto a las 3 de la mañana, yo digo, yo voy a hacer una oración. ¿Qué pierdo? Y en eso, acostado, digo, Señor, yo alineo mi cuerpo a mi alma a mi espíritu, Espíritu Santo. Y en tu nombre echo fuera este espíritu de homosexualidad que me quiso destruir toda mi vida. Restauro el diseño original por el cual tú me creaste y oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Y dije, ¿qué? ¿Y de dónde salió esta oración? Y dije, ¿pero qué es esto? Yo no era un hombre de oración, yo era un hombre de pornografía. Y cuando en ese momento yo escucho, yo mismo me doy cuenta de la oración, yo siento que un clip, algo así como una llave pasó aquí en el pecho. Es como que una llave pasó. Y yo dije, aquí ocurrió algo. Aquí ocurrió algo. Voy a mi teléfono, que era una biblioteca de pornografía homosexual, y cuando lo abro y veo las fotos, por primera vez en mi vida no siento nada. 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 Inmediatamente escucho la voz del Señor diciéndome, ahora ve y cuenta a todos lo que el Señor hizo por ti. Amén. Lucas 8:39. Ese texto está en Lucas 8:39, lo dice, ¿no? Vuélvete a tu casa y cuenta grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuando grandes cosas había hecho Jesús con él. Nunca yo había escuchado la voz de Dios, en ese momento la escuché por primera vez y me dijo tal cual, ahora ve y cuenta todo lo que el Señor hizo por ti. Yo dije, ¿qué? Señor, hiciste en 1 segundo lo que yo no pude hacer en 11 años, pero lo hiciste cuando no me importaba. Lo hiciste cuando solamente quería conocerte a ti por quien tú eres, no por lo que tú podías hacer por mí. Muchas veces pensamos que hay un camino que es correcto, pero realmente no lo es. Proverbios 14:12. Yo pensaba que cambiar mi sexualidad era el camino correcto. Pero ¿qué dice el texto? Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mi deseo de cambiar era un camino de muerte y yo no lo sabía. Y todas las veces que los pastores con buena voluntad querían ayudarme a cambiar, realmente me seguían dirigiendo en el camino de muerte. ¿Por qué era un camino de muerte? Porque, pongámoslo así, el siguiente versículo es Proverbios 4:23. Allí vemos claramente donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tú. Esa palabra corazón puede ser traducida también como
mente, lev en hebreo dice mente, puede ser tu mente también. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque es la fuente de la vida. Yo no había guardado mi mente. Hasta ese momento, durante 20 años, yo había visto pornografía homosexual sin parar. Yo me había acostado con más de 600 hombres. Yo había llenado toda mi mente de cantidad de experiencias que hacía que lo que emanara de mi corazón estaba podrido, no era vida. Entonces mi deseo de cambiar también estaba mal, también estaba podrido. Yo era un lujurioso por los hombres. Yo veía a un hombre y me lo quería comer. Yo deseaba todo ese hombre. Y yo le decía a Dios que esto que siento por hombres, lo sienta por mujeres. Señor, claro, yo no le decía así. Yo le decía, Señor, restaura mi sexualidad. Señor, cámbiame y hazme heterosexual. Eso es lo que yo le decía. Pero ¿qué le estaba diciendo? Señor, que esta lujuria que siento, pues la sienta por mujeres, porque ese es el diseño original. Le estaba diciendo, Señor, hazme un mujeriego. ¿Ustedes creen que Dios iba a responder esa oración? ¿Sí o no? Imposible. Pero yo pensaba que era lo correcto. Le estaba diciendo a Dios, hazme un mujeriego. Él nunca iba a responder eso. Mi deseo de cambio era un ídolo y yo tenía que renunciar a este. Desde la base, todo. Yo tenía que renunciar a todo en mi mente. Recuerdo que a los días incluso, por otra experiencia, el Señor me hace caer un velo de los ojos. Y yo me doy cuenta que el sexo entre hombres es sexo por detrás y que por detrás pues sale lo que sale. Y que lo que sale no es limpio porque si no, no utilizáramos papel toalé. Y dije, bueno, pero qué asco. Pero ¿cómo puede ser que yo estuve toda mi vida revolcándome en esto? ¿Cuántas veces yo me acosté con hombres y eso se salía? ¡Qué asco! Yo dije, no puede ser, yo no quiero saber más nada de esto. ¿Sabes qué? Le dije yo, no pertenezco más al equipo, yo me voy. Y si lo que había en mí era un espíritu de inmundicia, porque para mí es la única lógica de tener sexo con excremento, si lo que en mí había era un espíritu de inmundicia, ese espíritu va a buscar volver porque el Señor Jesús lo dice, entonces yo me voy a llenar de la palabra como un loco para que no vuelva. Y allí empiezo lo que considero es el proceso más importante, es el proceso de renovación de la mente. ¿Estamos de acuerdo que vivió un milagro, sí o no? Pero mucha gente busca milagro, pero muy pocos buscan renovación de la mente. Cuando resulta que la verdadera continuidad de un milagro se encuentra en la renovación de la mente. Una mente renovada, una mente llena de la palabra, llena del Espíritu, con una comprensión correcta, es una mente blindada. Es una mente sellada por el Espíritu. Pero ¿qué hice? Si yo tenía tanta mala comprensión acerca de la palabra, en ese momento yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo renuncio a todo lo que sea acerca de ti. Lo estaba hablando con los pastores. Yo renuncio a lo que sea acerca de ti, Jesús. Renuncio a lo que sea acerca de ti, Espíritu Santo. Renuncio a lo que sea acerca de ti, Padre. No renuncio a ustedes, renuncio a lo que sea acerca de ustedes. Revélense de nuevo. Quiero conocerles de nuevo. Revélense por la palabra. Yo quiero conocerles otra vez. Y allí el Señor comienza un proceso que yo considero es lo más bello que yo he experimentado hasta la fecha. En ese proceso de renovación de la mente, Él me da 3 puntos, que hasta la fecha es lo que me ha mantenido 10 años después caminando en libertad, en transformación de vida. Esos 3 puntos, para el que quiera tomar nota, es la clave de la vida cristiana. Yo lo había escuchado todo el tiempo, pero no lo entendía bien. ¿De qué estoy hablando? El primer punto es el perdón de pecado. ¿Cuándo hemos escuchado el perdón de pecado? Hasta el cansancio, ¿cierto? Toda la vida escuchando el perdón de pecado. Sin embargo, yo pensaba que cuando Dios me decían que Dios me había perdonado los pecados, era como que si Dios me estaba mirando así como, ajá, te perdoné los pecados, pero pendiente, que te estoy mirando, que no lo vuelvas a hacer de nuevo, porque tú sabes que te vi que el otro día hiciste. Entonces yo sentía una condenación, con acusación, con culpa, con vergüenza mezclada con el perdón de pecado. Y yo decía, bueno, Señor, ayúdame a no seguir pecando. No quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. Y pecaba. Y decía, pero bueno, Señor, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero caer de nuevo. Y caía. Y decía, pero ¿por qué? No entendía. Entonces yo sentía que el perdón de pecado era como condicional. Era como que sí, te perdoné, cantamos acerca del perdón, pero pendiente, que no lo hagas de nuevo. Resulta que el Señor me da una comprensión diferente acerca del perdón de pecado. Me gustaría ir a Hechos 26, 18. Una comprensión realmente profunda. Les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo se sentirían en este momento si en estas pantallas fueran puestos todos los pecados que ustedes han cometido a escondidas? Y que todo eso de lo que tú te avergüenzas, que quisieras nunca haberlo cometido, ¿cómo te sintieras si pusieran esas imágenes allí? ¿Cómo te sentirías? Avergonzado. ¿Qué más? Mal. ¿Qué más? Fatal. Sucio. ¿Quién se sentiría sucio? ¿Quién se sentiría en vergüenza? En culpa. Acusación. ¿Quién se sentiría desconectado de Dios?
¿Sí? ¿Te sentirías así, sí o no? Es horrible, ¿no? Y quisiéramos que nunca fueran expuestos todas las cosas que hemos hecho ocultas, cosas de las que nos avergonzamos. Se siente mal. Quiero que tengan ese pensamiento en mente. Resulta que acerca del perdón de pecado, el Señor allí en este versículo me muestra algo que me cambió toda la comprensión acerca del perdón de pecado. Dice allí que esto fue cuando Jesús se le apareció a Pablo para indicarle su misión y le dice: te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La palabra reciban allí en griego es para que agarren, para que le echen, no es para que reciban así como que un paquete de Amazon, no es que lo recibiste, es más bien que tú lo agarras, que tú le echas mano, que tú te apropias del perdón de pecados. Pero la palabra perdón es donde quiero que pongan el énfasis. Resulta que en griego, no sé si lo vamos a poner en pantalla, en griego la palabra es áfesis. Áfesis no solamente quiere decir perdonados de pecado, quiere decir liberar de la esclavitud o encarcelamiento, olvido o perdón de los pecados, y miren lo que está entre paréntesis, dice, considerados como si nunca hubieran sido cometidos. Cuando yo leo eso, yo digo, Señor, entonces tú me estás diciendo que tú me dejas como si yo nunca hubiera cometido lo que cometí. No es lo mismo decirte, pendiente, te perdoné, pero atención, que decirte, te perdoné y te dejé como si nunca hubieras hecho lo que hiciste. ¿Cómo se sentirían ustedes si nunca hubieran hecho lo que hicieron? ¿Se sentirían bien o mal? ¿Quién se sentiría en paz, en alegría, en gozo, contentos, conectados? Felicitaciones, así los dejó el Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Recuerden algo, Él siendo inocente muere como el peor de los culpables para que nosotros siendo culpables viviéramos como inocentes. Viviéramos como si nunca hubiéramos hecho nada, no porque no lo hicimos, sino porque Él lo llevó. Allí estaba nuestra salvación. Él llevó todo lo que hicimos y nos dejó en su justicia. Y en su justicia Él no hizo nada, Él es inocente y delante de Dios nosotros somos inocentes, repito, no por nosotros mismos, sino por lo que Él nos limpió. Allí está el perdón de pecado. Amén. Esto, cuando yo leo eso y digo, bueno, pero entonces para tales efectos yo nunca me he acostado con nadie, yo nunca he visto pornografía, yo nunca he hecho nada ni he dicho nada. No lo he hecho, no porque no lo hice, sino porque tú lo llevaste. Ya decido no identificarme en función de lo que hice, sino que decido identificarme en función de lo que tú hiciste. Ya yo no le discuto a Dios, si Él dice que Él me perdonó así, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Ahora Él es Señor, antes no lo era, antes yo decía, no Señor, pero mira, pero es que yo de todos modos hice esto, hice lo otro. Y Él diciéndome, te perdoné y te dejé como si nunca lo hubieras hecho. Deja de lamentarte. Deja de estarte dando con el látigo, que yo llevé esos látigos. Te perdoné y te dejé como si nunca lo hubieras hecho. Acepta mi perdón. Aprópriate de mi perdón. Agárralo, haz lo tuyo. Ese es tu estado delante del Padre. Amén. Esto es muy bonito porque es el perdón de pecados. Sin embargo, el problema de la humanidad no eran los pecados. El problema de la humanidad era la naturaleza pecaminosa de la que hablamos. Si esta naturaleza no era quitada, de todos modos pues seguiríamos pecando. Sin embargo, hay un texto que confirma o que muestra una promesa. Se encuentra en Deuteronomios 30, versículo 6. Fíjense este texto. Es muy particular porque dice, y circuncidará Jehová tu Dios tú. Sabemos que la circuncisión es cortar el prepucio o la carne del miembro, pero Él está diciendo, cortaré la carne del corazón, quitaré la carne del corazón. Y cuando lo haga, dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, si Dios no corta la carnalidad del corazón, ni le podemos amar ni podemos vivir. Él está diciendo, cuando el Señor lo haga, entonces le amarás y vivirás. ¿Esto es una promesa, sí o no? Amén. Y sabemos que en Cristo Jesús todas las promesas son sí y amén. ¿Dónde se cumple esta promesa? Colosenses 2:11. Este texto a veces ha sido tanto motivo de discusión que algunas traducciones lo traducen diferente. Pero lo quiero poner en dos versiones. Primero, Reina Valera dice, en Él también seréis circuncidados. Fuisteis es tiempo pasado. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano.
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Cristo. En él también fuisteis circuncidados, ya es una realidad. No es una circuncisión física, sino espiritual. Les quitó el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cómo lo dice Nueva Traducción Viviente? No sé si lo tenemos. Ahí está. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, que les quitó la naturaleza pecaminosa. Amén. Yo no sé si alguien aquí ha luchado con este tema, pero vivía un infierno en mi mente luchando contra la naturaleza pecaminosa. Porque yo decía, es mi propia naturaleza, ¿cómo hago para luchar con esto? Pero resulta que estuve luchando por ignorante, que mi lucha no era sexual, mi lucha era incredulidad, no creía la verdad y por eso no era libre. Pero ahí Él nos lo está diciendo. Y nuevamente, esto es la verdad. Que tú la creas o no la creas, que tú la aceptes o no la aceptes, no cambia. Él está diciendo, Él está informándote que borró tus pecados, te los dejó como si nunca los hubieses hecho y te quitó la naturaleza pecaminosa que te hacía pecar. Y esto, lo único que a ti te corresponde es aceptarlo. Dios no le pidió opinión a nadie para escribir la Biblia. Dios la escribió y punto. A ti y a mí nos corresponde aceptarla. Ahora, el Señor no solamente quita la naturaleza pecaminosa para dejarnos así, Él hace algo con nuestra naturaleza. Cuando somos quienes estamos en Cristo Jesús, somos una nueva criatura. Sabemos que en la cruz, entonces, Él trabaja con el pecado y con la naturaleza pecaminosa, pero cuando resucita, nos resucita consigo, nos hace una nueva criatura y yo les quiero preguntar, ¿de qué está hecha esta nueva criatura? ¿Cuál es la sustancia, la materia de esa nueva criatura? A ver, ¿quién entienden que Jesús hizo en la cruz por nosotros? En la cruz, ¿el Señor qué hizo? Llevó nuestros, ¿qué más? Tomó nuestro lugar, ¿qué más? Llevó nuestra condena, ¿qué más? Las maldiciones también. Es más fácil identificarse con la cruz. Pero nuevamente pregunto, con respecto a la resurrección, el Señor nos hace una nueva criatura. ¿De qué está hecha esta nueva criatura? Ok. Muchos años he estado trabajando con este tema y me he dado cuenta que la iglesia ha estado muy enfocada en la cruz, cuando el Señor resulta que en la cruz solamente estuvo un momento. Nuestro Redentor resucitó y vive, y su vida es una vida de resurrección. Nosotros necesitamos aprender a enfocarnos en la vida de resurrección donde el Señor nos trajo y aprender todo lo que podamos acerca de esta nueva criatura. Fíjense lo que les voy a mostrar. Primera de Juan 3:9. Es muy fuerte esto, pero muy fuerte. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido, que es engendrado, que salió de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no debe pecar. No puede, no dice no debe, dice no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo antes escuchaba este versículo y yo pensaba que era una orden, que Dios me estaba diciendo, si tú eres nacido de mí no puedes andar pecando porque tienes mi simiente y no puedes estar pecando porque naciste de mí. Y yo decía, ok, está bien pues. Pero no está diciendo eso, no es una orden, es una afirmación. Dios te está diciendo, si naciste de mí, no practicas pecado porque mi simiente está en ti y no puedes, no dice no debes, no puedes pecar porque eres nacido de mí. La palabra no puedes, allí puedes es dunamis. ¿Quién entiende, quién ha escuchado ministerios dunamis? Poder de Dios. Ok, ahí está diciendo no dunamis, no tiene ni el poder, ni los medios, ni la forma, ni la manera de pecar porque es nacido de mí. ¿Dónde se encuentra aquí el misterio escondido? En la palabra simiente. Resulta que la palabra simiente en griego es esperma. Y Dios te está diciendo, si tú eres nacido de mí, fuiste creado con mi propia genética espiritual. Y por eso no puedes pecar, porque en mi genética no hay pecado. ¿Y en la tuya? Tampoco. Espiritualmente, si eres nacido de Dios, no puedes pecar porque tienes su naturaleza, su propia genética. Unos perritos producen perros, los elefantes producen elefantes, los tiburones producen jirafas. No, ¿por qué? Porque la biología es así. La biología produce aquello que es en el origen. Espiritualmente, el creador de la biología, en la biología espiritual hizo lo mismo. Si naciste de él, si provienes de él, naces con una naturaleza santa.
Primera de Pedro 1:23. Una naturaleza santa e incorruptible. Nuevamente le estoy diciendo, Dios está diciendo acá una información, Dios te está anunciando, Dios no te está dando una orden. ¿Qué dice allí? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, no puede corromperse. Esa es la realidad del espíritu nacido de nuevo, esa es la realidad de la nueva criatura. La nueva criatura no puede ser corrompida. Pero aquí está el detalle, el Señor nos hace una nueva criatura, nos transforma con su propia genética en esa nueva criatura, porque era necesario que Dios nos hiciera compatibles a sí mismo para poder venir a vivir en nosotros. Si Dios no nos cambia la naturaleza y viene a vivir en nosotros, nos morimos. Dios tenía que cambiarnos la naturaleza de la nueva criatura para poder venir a vivir en nosotros y hacernos su templo. Si nosotros podemos solamente entender esto y que puedas poner tu imaginación en marcha con respecto a esto, vas a comenzar a vivir transformación en tu vida solamente por comprender la verdad. El detalle es el siguiente. Ustedes estarán preguntándose, Carlos, pero ¿cómo va a decir eso ahí que no podemos pecar si desde que yo me convertí he estado pecando? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Ajá. Sean sinceros. El caso es que yo decía la misma cosa y decía, Señor, pero ¿cómo es que me hiciste una nueva criatura, pero esta criatura le hice vivir lo mismo, le eché a perder? Esa no era la verdadera lógica. El asunto es el siguiente, somos espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu entendemos acá que fuimos transformados, ¿sí o no? Una nueva criatura con la genética del Padre. ¿Cuánto pecado hay en Dios? ¿Y en la nueva naturaleza nuestra? Si saliste de Él no puedes heredar pecado, es imposible. Salimos de Él santos con una naturaleza incorruptible. Esa es la realidad del espíritu. Ahora, cuando entendemos esto, tú te vas a dar cuenta que el problema no está en el espíritu, el problema está en el alma. El alma es donde está la mente, los pensamientos, las sensaciones, la percepción, la voluntad. Eso es lo que está en el alma. ¿Por qué es tan difícil aceptar lo que estoy compartiendo? Porque las realidades espirituales no se sienten, se saben. Yo sé que soy perdonado. Yo sé que la naturaleza pecaminosa fue circuncidada. Yo sé que soy una nueva criatura, que tengo la simiente del Padre. Yo lo sé, no lo siento. Las tentaciones se sienten. La realidad espiritual no se siente, se sabe. Allí está el detalle. Yo era homosexual por lo que sentía, soy cristiano por lo que creo. Pero si nosotros vivimos esperando sentir o no sentir, vamos a pasar un lado de la realidad espiritual. Fíjense que, por ejemplo, hoy día cuando soy tentado, porque seremos tentados, lo dice Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu. ¿Quién puede andar en el Espíritu? ¿Los cristianos o el mundo? Los cristianos. Anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. No fue cortada. Cortada fue la naturaleza pecaminosa, pero la carne sigue estando allí como un parásito que está pegado en ti, que te trae pensamientos y deseos, pero que no eres tú. Y te está diciendo, tú cristiano vas a tener deseos carnales, los vas a sentir. De hecho, la palabra allí, deseos de la carne, los deseos dice pasiones, sensaciones ardientes. Dice, cristiano, anda en el Espíritu y no cumplirás los malos deseos de la carne, pero tienes que mantenerte en tu mente en el Espíritu. Es lo que le está diciendo a todos nosotros. Si mantienes tu mente en el Espíritu, no vas a hacer a lo que la carne desea. Otro versículo nos lo dice todavía, 1 Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los, ¿qué cosa? No pensamientos, deseos, pasiones carnales que batallan no contra el espíritu, sino contra el alma, contra tus pensamientos, sensaciones, voluntad, contra tus emociones. Allí está la guerra. Entonces, por ejemplo, cuando yo hoy día siento una tentación, hay un ejemplo que yo siempre comparto porque para mí es el más interesante. Estaba yo en Montreal, donde yo vivo en Canadá, y estaba yo en el concesionario donde yo trabajaba, y en eso pasan unos mecánicos que eran nuevos, y yo los veo, y de repente se me activa cualquier cantidad de deseos pecaminosos dentro de mi pensamiento. Era un bombardeo, era un ataque, pero fuerte, y estoy sintiendo, y todo como mi pasado, y recuerdo muy fuerte, y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Ya yo había tenido mi encuentro con el Señor, ya Él me venía explicando todo esto. Yo ahí me levanto, me voy por allá detrás de un camión y empiezo a orar en lengua porque no sé qué hacer. Y mientras más estoy orando en lengua, yo escucho una voz que me dice, vuelve, vuelve, esto es lo que a ti te gusta, esto es lo que tú quieres. ¿Quién reconoce esa voz?
Y allí cuando estoy escuchando eso, yo sigo orando en lengua y sigo orando en lengua. Y en eso escucho otra voz que me dice, ¿a dónde vas a volver si tú nunca has estado allí? ¿A dónde vas a volver si tú nunca has estado allí? Hermano, ¿cuál es tu nombre? Oscar. Ah, mira como el otro. Oscar, ¿tú te recuerdas la última vez que estuviste en Vietnam? Acuérdate. Acuérdate. Que te acuerdes. ¿Estuviste o no estuviste? No te puedes acordar. Dios quiere que nosotros nos consideremos muertos al pecado. Romanos 6, 11. Considérense muertos al pecado, muertos, borrados, inexistentes. No recuerden lo que ni siquiera Él recuerda. Allí está nuestra libertad. Entonces, cuando el Señor me habla a mí, Él me dice, solamente enfócate en lo que yo hice. El enemigo ¿qué me tienta? Diciéndome, mira lo que tú hiciste. Y Dios, mira lo que yo hice. Mira lo que tú hiciste, mira lo que yo hice. Romanos 8, versículo 5 y 6, en Biblia de las Américas, lo dice de una forma bien interesante. Dice, porque los que viven conforme a la carne, ¿ponen qué? La mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Es decir, el problema no es ni la carne ni el Espíritu, el problema es dónde pones la mente. Allí está la clave. Entonces hoy día cuando yo vivo tentación, porque la palabra me lo está diciendo y hay que hacer las paces con eso, tienes que hacer las paces con el hecho de ser tentado. Cuando la tentación viene, yo en lugar de dudar de la palabra por causa de lo que siento, dudo de lo que siento por causa de la palabra. No dudes la palabra por causa de lo que sientes, duda de lo que sientes por causa de la palabra. Allí está la libertad. Cuando tú te apropias de la verdad de forma tan profunda que la tentación va a llegar, las sensaciones van a llegar, pero en el momento en que tú te alineas a la palabra, la sensación cede. Resistan a la tentación, resistan al diablo. ¿Lo resistes cómo? Descansando en lo que el Señor hizo por ti. Ya no luchando, sino descansando, descansando. Dios nos llama a reposar en su Hijo. Jesús es nuestro Shabbat, Él es nuestro día de reposo, porque ya todo lo hizo. Si has tenido luchas en tu vida, tu lucha está probablemente más alineada a una falta de comprensión de lo que el Señor ya hizo por ti. Yo sencillamente me enfoqué en creerle sin discutirle. Renuncié a mi cargo de Señor y le di su lugar de Señor y empecé a aceptar todo lo que Él decía sin argumentarle. Tú dices que soy una nueva criatura, lo soy. Tú dices que me perdonaste. Que estoy sentado en los lugares celestiales, no lo entiendo, pero lo estoy. Que me hiciste de nuevo, que me hiciste según tu justicia y santidad, Efesios 4:24, esa es la verdad. Que me tengo que revestir del hombre nuevo, esa es la verdad, lo tengo que hacer entonces. No sé cómo se hace, lo hago. Y me imagino cómo me estoy revistiendo, y me imagino sentado en los lugares celestiales, y pongo mi imaginación en marcha en función de la palabra. Porque antes mi imaginación rodaba en otra dirección. Pero ahora entendí que ya no tengo que luchar por cambiar, solamente tengo que luchar en aceptar lo que Él hizo por mí. Que no se trata de mi fuerza de voluntad, sino de lo que Él logró en la fuerza de su voluntad. Que Él ya lo hizo. Entonces allí yo paso los días pensando y digo, wow, Señor, me borraste mi pasado. Todo lo que hice lo echaste al fondo del mar y pusiste el mar como un sello sobre eso. Wow, qué impresión. Y me imagino los pecados bajando y Él poniendo el agua sobre los pecados. O cuando dice, fuimos creados según 1 Juan 3:9. Que si somos nacidos de Dios tenemos su simiente. Y digo, wow, Señor, yo imagino tu genética desarrollándose aquí en medio de la nueva criatura, en el Espíritu, y sellando todo. Y tú dices que tú me sellaste con tu Espíritu Santo. Imagino, no como un sello, como una vaca, ¿verdad? Sino que me imagino todo sellado así como un envoltorio. Y digo, wow, estoy sellado en el Espíritu, Señor. Que soy tu templo. Entonces me imagino a Dios teniendo la capacidad de vivir en el Caribe, donde quisiera, que decidió vivir en mí y que está en mi interior. Y me imagino todo esto. Porque entonces cuando la tentación llega, en lugar de ceder a lo que estoy sintiendo, digo, Señor, mira lo que estoy sintiendo, pero tú dices que yo nunca he estado ahí. Tú dices que no tengo la naturaleza pecaminosa y de paso que me diste tu naturaleza santa y perfecta, que me transformaste. Ni siquiera puedo producir ese deseo de pecado. Esto de mí no viene y de ti tampoco. Te doy gracias, Señor. En ese momento la tentación se va, no tiene poder. Y ahí me doy cuenta de cuán injusto fue para mí mismo vivir según lo que sentía, cuando lo que sentía cambiaba todo el tiempo.
cuando decido vivir por lo que Él dice, sin discutirle, cuando me corto la cabeza para vivir según su cabeza, entonces comienzo a experimentar libertad y libertad y libertad y libertad. Tanta libertad, tanta, que al año de ese encuentro con Él, un día yo le pregunté, Señor, si algún día, porque pasé un año sin sentir nada, ni atracción por hombre y por mujer, a mí lo único que me interesaba era Jesús, y yo pasé un año así en esa posición, y yo le pregunto, Señor, si algún día yo me llegase a casar con una mujer, ¿qué va a sentir esa mujer cuando esté conmigo? Y el Señor me dio una visión. Y en la visión yo veo como esa mujer ha tenido fuegos artificiales de placer por estar conmigo. Y dije, ¿qué? ¿Yo le voy a producir eso? Yo que toda mi vida me consideré poco hombre. ¿Tú me estás diciendo que sí me creaste capaz de hacer eso? Pues amén, me quiero casar con mi mujer y quiero tener relaciones con ella. Primera vez en mi historia que tengo el deseo de estar con una mujer, y fue porque Dios me dio esa visión, mostrándome que yo era capaz de estar con una mujer. El Señor se las ingenió y 3 años después conocí a la que es hoy día mi esposa. No sé si pasaron por ahí una foto. Cuando la conocí, yo estaba tan concentrado en Jesús, que lo único que me interesaba era Jesús. Que recuerdo que cuando salimos de la iglesia, yo nunca la había visto a ella, fuimos a comer a un restaurante toda la gente, y cuando estamos allí, la única silla que quedaba disponible era frente a ella. Entonces yo me siento ahí, y yo la veo, yo digo, esta muchacha es nueva, yo no la conozco, y como yo soy tan guapo, capaz que se enamora de mí. Entonces ya yo sé, yo voy a decirle de una vez todo mi testimonio, yo le voy a decir que yo me acosté con 600 hombres, que viví 20 años de pornografía, para que ni siquiera quiera tener nada conmigo. Ella de su lado dice, ay, me sentaron a este hombre delante de mí, y yo soy tan guapa, y capaz y se enamora de mí. Yo voy a comer como una puerca y que se me caiga la comida en la boca para que este hombre no le provoque nada. O sea, ustedes pueden entender que los dos estábamos tan bien con Jesús que nosotros no queríamos nada. No queríamos nada el uno con el otro. Pero allí en ese momento, cuando ella me pregunta qué hago, pues yo le lanzo todo mi testimonio y le digo, bueno, yo hice esto y me acosté con un montón de hombres, con 600, y después vi años de pornografía. Pero bueno, tuve un encuentro con Jesús y Jesús me transformó el corazón, me transformó la vida. Hoy día Él es mi Señor, es mi Rey, es mi Dios, es mi esposo, es mi todo. Mi vida le pertenece. Ella dice así, fue la única mujer, de hecho, persona que nunca se inmutó por mi testimonio. Ella comiendo normal, bueno, casi como ella dijo que iba a comer. Y ahí está comiendo ella y dice, ¿sabes? Mi historia no es como la tuya, pero yo también pasé 11 años en la iglesia viviendo en hipocresía hasta que finalmente tuve un encuentro con el Señor y Él hoy día es mi Señor, es mi Dios, es mi todo, Jesús es mi verdad. Y cuando ella empieza a hablar así de Jesús, a mí se me abrieron los ojos. Dije, wow, dije yo, Señor, ella te conoce como yo te conozco. Y ella de su lado decía, Señor, yo siento tu perfume ahí. Fue impresionante. No fui yo buscando mujer, fue el Señor añadiéndome ayuda idónea. Y recuerdo que a la semana siguiente nos volvimos a ver y yo estoy impresionado de la profundidad espiritual de esta mujer. Y yo digo, wow, pero esta mujer existe. No siento atracción, estoy impresionado por ella. No siento el deseo sexual, nada de eso. Nada más estoy impresionado por ella. Le dije en ese momento, Señor, si esto viene de ti, tú te las ingenias para mostrarme que viene de ti, pero yo ni siquiera le voy a pedir su teléfono. A las 6 semanas nos vemos de nuevo, porque una hermana recibió del Señor que nos tenía que poner en el mismo lugar, y cuando estamos allí, ella me pregunta, ay Carlos, mira, tú sabes, yo estaba pensando en tu ministerio y en todas las cosas que tú estás haciendo, y cómo haces tú para protegerte espiritualmente. Y en ese momento el Señor me dice, go, es ella, es tu esposa. Y yo decía, nos vamos a casar, inmediatamente. Yo dije, nos vamos a casar. Y recuerdo que inmediatamente cambié. Allí ya es como en el acto la amé. La amé porque sabía que era mi esposa. Y porque la amé me gustó. Escuchen eso. No fue porque me gustó que la amé. Fue porque la amé, me gustó. La relación que es basada solamente en el gusto es muy inestable. Un hombre que se casa con una mujer porque le gusta, pero luego a los 10 años su cuerpo cambia porque parió 3 muchachos, entonces ya no le gusta. Y se busca otra. Es lo mismo que yo no sentía nada por las mujeres porque no me gustaban. Sin embargo, aquí fue diferente. Acá la amé y porque la amé me gustó. Y ya el Señor me había mostrado que yo iba a poder darle placer y que no se trataba de lo que yo iba a recibir, sino de lo que yo le iba a dar a ella. Y yo dije, ok, te amo, me gustas y toda mi sexualidad es para ti. 1 Corintios 7:4 lo dice claramente. Es un texto que se ha utilizado muy mal. Pero 1 Corintios 7:4 dice, mujer, no tienes autoridad sobre tu cuerpo sino tú, marido. Pero al mismo tiempo dice, marido, no tienes autoridad sobre tu cuerpo sino tu mujer. Quiere decir,
No se trata de que tú busques tu placer, sino que tú busques el de tu esposa. Y esposa, no busques tu placer, sino que busques el de tu marido. Yo entendí eso. Yo dije, mi placer va a ser buscar el de ella. Mi enfoque va a ser el de ella. Y nos vamos a casar. A los 10 días le pedí noviazgo. A los 2 meses le di el anillo. Y 3 meses después nos casamos. Y nuestro primer beso es el que vieron ahí en la foto. Porque dijimos, no nos besamos hasta el matrimonio. Porque no queríamos comprometer nuestros corazones más de la cuenta. Queríamos conectar emocionalmente, no queríamos estar involucrándonos físicamente de ninguna forma. Eso fue una decisión que el Señor puso en nuestros corazones. Y así lo hicimos. Y fíjense ustedes, llegamos al matrimonio conectados espiritualmente, emocionalmente, y la conexión física era solo una consecuencia de esta conexión espiritual. Antes, en mi pasado, ¿cómo hacía yo? La conexión física, la conexión emocional y luego la conexión espiritual, quién sabe con qué espíritu. Pero bueno, el caso es que aquí era al revés. Fue primero en el espíritu, después en las emociones y después físico. Dios me añadió esposa cuando yo ni siquiera lo estaba buscando. Él fue el que le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a darle una ayuda idónea. No fue Adán diciéndole, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué agarro? Fue Dios diciendo, esto es lo que voy a hacer con él. Y así hizo conmigo cuando yo no estaba enfocado en eso. 5 años después, me gustaría ponerle otra foto. Ustedes son la primera iglesia donde muestro esta foto. El Señor nos bendijo con mellizos que tienen hoy 4 meses. Amén. Y no solo mellizos, Emma y Mateo. Emma de Emanuel, Dios con nosotros. Mateo, regalo de Dios. Dios quiere que nos enfoquemos solamente en creerle, en aceptar lo que Él dice, en deleitarnos en Él, que ahí se encuentra nuestra victoria, en renovar nuestra mente, en apropiarnos de su palabra, en apropiarnos de su victoria, en que no nos identifiquemos con lo que sentimos, sino con lo que Él dice. Dios no creó a nadie para que viviera por sensaciones. Dios nos creó para vivir por su palabra. Estuvimos en el reino de la palabra antes de la caída, pasamos al reino de las sensaciones y una vez tienes un encuentro con Jesús, es tu responsabilidad pasar de nuevo al reino de la palabra. Allí se encuentra tu libertad. Allí es donde está tu victoria. Primera de Juan 5:4 lo dice claramente. Allí está tu libertad. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. No es la fe de Dios, es la tuya. Es tu fe. Y no se trata de creer en Dios. No es fe en Dios como que Dios existe. Porque los demonios saben que Él existe y tiemblan. Se trata de creerle a Dios. Creer en Dios no cambia nada, creerle a Dios cambia todo. Creer en Dios no cambia nada, creerle a Dios cambia todo. Allí está tu libertad, en la fe que tengas en todo lo que Él dice. Pero nuevamente, su palabra no se siente, se sabe. La crees, te la apropias. Es una identidad que vives. Quiero terminar con esto. A ver, hermano Oscar, ¿de dónde eres originario? ¿De Honduras? Ok. ¿Y tú eres, por qué eres hondureño? Claro, pero tú no hiciste nada por ese país. Tú naciste ahí ya. O sea, así, de fácil, sin mérito ni nada. O sea, tú naciste y ya, tienes todos los derechos de ser hondureño. Así. A mí no me parece justo eso. A mí me parece que tú deberías volver a Honduras, renunciar a tu ciudadanía hondureña y decirle al gobierno, mire, yo voy a pelear aquí contra los malandros, contra la seguridad, contra las fronteras, yo voy a proteger el país y cuando me haya ganado mi nacionalidad, entonces me la dan. ¿Tiene sentido, sí o no? ¿Sí? No, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Él es ciudadano hondureño por nacimiento. Él obtuvo lo que otra persona ganó años atrás. Otra persona luchó para que él tuviera los derechos de un hondureño. ¿Qué tal si eso lo aplicamos al nuevo nacimiento? Nacimos en Cristo Jesús y recibimos todo lo que viene con el paquete de nacimiento. Nos hace nueva criatura, justos, santos, limpios, sin mancha, perdonados, tenemos acceso al Padre con confianza al trono de la gracia.
estamos sentados con Él en los lugares celestiales. No lo merecemos, nos los dio porque nacimos de Él. No te lo ganaste, se lo ganó Jesús hace 2000 años cuando luchó la batalla de independencia por ti, para que tú hoy día tuvieras libertad. Amén. Allí está tu libertad. Ahora, ¿quién acá se nacionalizó español hace poco? Aparte de Oscar, ¿hay alguien más que se haya nacionalizado hace poco? Ok, Oscar, te nacionalizaste hace poco, ¿cierto? Mira, Oscar, te tengo un regalo, ¿eh? Oscar se nacionalizó hace poco. Te quiero preguntar, Oscar, ¿tú te sientes más español o más hondureño? ¿Te sientes? ¿Qué te sientes más? ¿Hondureño o español? Así, de sentirte. Cuando piensas en comida, ¿en qué piensas? Ah, bueno, ¿tienes cuántos años acá? ¿Tienes muchos años? Ok, necesito a alguien. ¿Hay alguien que se haya nacionalizado hace poco? ¿Nadie? Ah, por allá, pero es que está muy bajita la mano, no veo. A ver, ¿de dónde es usted? Honduras también. ¡Ay, qué bueno! ¿Eh? ¿Y hace cuánto te nacionalizaste? Hace 2 años. ¿Y te sientes más hondureña o española? Hondureña. ¿Y cuando piensas en comida, en qué piensas? Ah, ¿y el acento cuando hablas? No, yo te escucho bien hondureña. ¿Piensas en comida hondureña? Cuando piensas en las tradiciones, ¿son las tradiciones hondureñas o españolas? Ok, pero cuando viajas con el pasaporte español, ¿eh? Ah, tú no te sientes española y eres una hipócrita cuando te presentas en el aeropuerto con tu pasaporte español, cuando tú realmente no te sientes española. Tú lo que te sientes es hondureña. Yo te llamo a arrepentimiento y que de ahora en adelante, cuando tú pases al aeropuerto, tú presentes tu pasaporte hondureño y si tienes que sacar visa, la sacas. Porque no puedes andar por ahí sin sentirte española. ¿Tiene sentido, sí o no? ¿Sí o no? No, no tiene sentido. No tiene sentido. Ella no es española porque se sienta, ella es española porque el documento dice que ella es española. Ella es española porque la autoridad que dio ese documento respalda su identidad. Nosotros somos lo que somos en Cristo Jesús porque la palabra lo dice y Dios, que es la autoridad, lo respalda. Poco importa lo que tú sientas. Eres lo que Él dice que tú eres, no eres lo que sientes. Soy lo que Dios dice que soy. Allí está mi identidad. Esa es tu identidad. Nada más descansa en esa identidad. Poco importa si la sientes o no. Yo no me siento perdonado. Yo no me siento una nueva criatura. Yo no me siento sentado en los lugares celestiales. Yo no me siento ni siquiera que Él está conmigo. Pero ¿qué importa lo que yo sienta? Yo le digo, Señor, hoy no siento nada. Pero yo sé que tú estás conmigo y que tú me amas y que tu amor por mí no cambia y eres bueno. Y en ese momento empiezo a sentir su presencia. Pero no necesito sentirla para confirmar la verdad. La verdad es, punto. Amén.